Un nuevo martes de Cineclub, aquí en el Leopoldo. Placer ver nuevamente a quienes nos acompañan todas las semanas. Lindo esto de hacernos costumbre, encontrarnos alrededor de las películas cada martes aquí a las 20 horas. Y bueno, y a quienes se encuentran conectándose por primera vez, y bueno, agradecerles infinitamente por sumarse y comentarles que desde el Centro Cultural Leopoldo González y desde el Departamento de Cultura de ATE estamos organizando este cineclub ya desde el año pasado y bueno, nos complace muchísimo compartir este lugar y construirlo colectivamente. Por suerte cada vez somos más, estamos ya cerquita de los 350 compañeros, así que bueno, lindo esto de pensar el cine entre todos. Y justamente este momento es el más especial para nosotros, el que hace la diferencia, el momento para pensar la película, para vincularnos y ponernos a pensar sobre nosotros, sobre lo que nos pasa. Y qué mejor que hacerlo con una película como Araña, ¿no? Que ciertamente va al hueso directamente, es una película sin concesiones en cuanto a hablar sobre aquello que está realmente transcurriendo hoy, no solo en Chile, sino incluso habrán visto vasos comunicantes con un montón de cuestiones que están gravitando en la región. Y para nosotros, por supuesto que es un honor enorme estar aquí acompañados por Andrés Wood, director chileno que ya desde hace más de 20 años nos avisó que en Chile se está haciendo un cine tremendo. Él ha sido uno de los embajadores de ese Chile de ese cine chileno que se renovó, que conquistó festivales, que pobló la programación del Bafis y de Mar del Plata, y fue desde allí que comenzamos a ver el cine que estaban haciendo allí. Así que, Andrés, un placer enorme y te damos la bienvenida aquí en el Leopoldo Cine Club. Gracias por la invitación y muchas gracias por conectarse. Así que muy atento acá. Y gracias por las elogiosas palabras que creo que no merezco, así que pero igual la acepto. Así que, y impresionado de que hay, no sé si para bien o para mal, muchas mujeres, más que hombres, del cineclub. Así que interesante, interesante. Entiendo que están en diferentes partes de Argentina, ¿no? Sí, y cada tanto con visitas del exterior. Eso es lo bueno de lo malo, digamos. Mm. Lo bueno de no poder encontrarnos en un espacio físico es esta posibilidad de converger y de repente que estén aquí lecturas, miradas que provienen de distintos lugares del país e incluso de compañeras y compañeros que están en el exterior. Así que bueno, ahí también pudiendo también tender un puente con Santiago de Chile y tener tu opinión acerca de esta película que ya, bueno, venís presentando hace tiempo y que bueno, como comentábamos recién, eh, digamos, es una película tan impregnada de la realidad, pero a su vez de una realidad tan cambiante y convulsionada, que supongo que para vos también debe ser un ejercicio de relectura permanente de tu Mm. propia obra a la luz de los acontecimientos que van, digamos, aconteciendo no solo en Chile, sino en el resto de la región, porque si bien ciertamente la película ahí pone el dedo en una llaga que es propia, que es muy chilena y de eso está presente en la obra, también nosotros lo sabemos, que el humor, digamos, de esa película o algunos elementos gravitan también más allá de los márgenes de tu país. Así que, como para comenzar esta charla que ustedes saben, transcurrida media hora, los convocará para que den su opinión. Me interesaría comenzar con esas dos primeras escenas que tiene la película, ¿no? Dos escenas que por corte directo cambian abruptamente el escenario. En la primera tenemos ahí a esa clase enriquecida haciendo uso de determinados privilegios y en aquella otra recorriendo márgenes suburbanos en un contexto donde por ahí personajes o personas menos favorecidas, de una situación social, una extracción social distinta, también reaccionan con beneplácito hacia una reacción, ¿no? Bastante prepotente y que tiene como víctima una persona que, más allá de cometer un acto delictivo,
también de alguna manera viene a representar los coletazos o, digamos, de las acciones de gobierno que tienen por objetivo, bueno, sostener el privilegio de aquellos que vimos en la primera escena. Es decir, dos escenas distantes en cuanto a geografía, en cuanto a personajes, pero que están comunicadas por un patrón, y entonces rápidamente en la película identificamos ahí una voluntad de intervenir políticamente, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, les reconozco que me cuesta volver a, como de alguna manera uno es bastante común la analogía, pero tiene un parto, y de alguna manera, a diferencia de lo humano, las películas como que nacen más maduras, entonces uno las puede dejar más rápidamente, y ese ejercicio es importante porque al menos yo tengo una fidelidad muy monogámica cuando estoy haciendo una película, y trato justamente de no verla más después de que justamente como esta experiencia me sorprenda. Así que de alguna manera tengo que volver a revisitar y a repensar y a resignificar mucho lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Entonces, y también no quiero destruirle la película y empezar a explicársela porque eso sería lo peor que podría hacer. Entonces, con ese marco, ¿no es cierto? Efectivamente, o sea, son muchos y quizás voy ahí a los puntos iniciales de por qué nos interesa. Nosotros tenemos, y digo nosotros porque es un equipo de gente, que estamos haciendo cine hace algún tiempo y hemos revisitado, ya sea a través de la televisión o el cine, el pasado reciente chileno. Eh, y cada vez que vamos a hacer algo, decimos, pero ¿por qué queremos ir de nuevo ahí? Si ya está, ya se dijo, ya se contó, ya... Y mucha gente me dice, ¿pero qué estás haciendo? No, estoy haciendo una película. No, pero ¿por qué va a ir de nuevo? Y me lo han dicho desde siempre, ha sido interesante. Y es porque finalmente, ¿no es cierto?, las sombras, a diferencia de la Argentina, pienso yo, que a uno tiene un imaginario propio y siempre el pasto del vecino es más verde, ¿no es cierto? Pero Argentina de alguna manera hace un exorcismo mucho más rápido y más directo, de su dictadura. Eso pareciera desde acá. ¿Ah? Y nosotros, a diferencia de ustedes, la dictadura en alguna parte gana, y deja plantado, unas estructuras muy inteligentes y complejas que hacen difícil leer la realidad y la actualidad del país sin ir a ese pasado. Entonces, de alguna manera, eso es un poco para el contexto de por qué ir. Segundo, nos interesaba hacer una película que hablara directamente del presente, eso sí, conectar, y de alguna manera ahí sale esa estructura que son casi dos películas de una película que ocurre en los 70 y los mismos personajes hoy día en el presente. Y tercero, un poco, ¿por qué hablar de esos personajes y por qué darles espacio a esos personajes? También es un cuestionamiento. De hecho, la película ha sido criticada por eso, de por qué se quiere empatizar con ese tipo de personas y por qué le das una tribuna a esas personas. Y a mí me parecía interesante porque yo creo que parte importante de nuestra crisis, eh, y hay que decir que esta película es en Chile hubo un estallido social muy importante hace 2 años que derivó en cambios muy importantes en nuestra organización política, tanto que ahora una convención paritaria está escribiendo una constitución, que es totalmente inédito en nuestra historia. No solo por el hecho paritario, sino porque la constitución no se escriba en 4 paredes por la lista. Entonces, empezaron a pasar ciertas cosas. Una de las cosas que pasó es que fui testigo de un linchamiento. ¿Ah? Donde traté de ayudar y qué sé yo, y se me insultó y fue interesante y empecé a mirar un poco y vi cómo habían en la red una cierta cultura de esta idea de que el Estado o el sistema judicial no es capaz de hacerse cargo, y ahí nacen cosas positivas como son las funas muchas veces y lo que ha permitido una gran liberación.
ustedes le llaman Scratch, ¿cómo le llaman? Scratch. Scratch. Lo que pasa es que mi hija, que es antropóloga, hizo una tesis de la funa y hace una funa, en el fondo, un recorrido histórico y va a Argentina, que estamos muy relacionados con eso, ¿no es cierto? Que son las funas principalmente a los torturadores de las dictaduras, ¿no? Entonces, fui testigo de eso y empecé a juntar hilos, ¿no es cierto? A juntar hilos hay un paro de camioneros, que siempre ha sido un gremio muy de derecha y muy fuerte, que tiene exenciones tributarias para el diésel y que paran el país cuando quieren, y se juntan, no sé, 100 camiones y logran desarmar el paro, se abre y aparecen hace 10 años, 8 años, símbolos de la araña, ¿ok? La araña de Patria y Libertad. Y de alguna manera empiezo a darme cuenta que hay una necesidad, algo reflota que parecía en los 90 al menos liquidado como historia. Y ahí nace un poco la película y ahí nace obviamente esta pregunta de dónde estarán estas personas y cuál es el presente de estas personas. Y ahí obviamente nace lo que estás planteando tú, que hay un cruce social importante, porque finalmente esta película, tampoco quiero decirlo tan brutalmente, pero finalmente si se trata de algo más que el nacionalismo, más que nada, se trata finalmente de cómo la clase privilegiada reordena los naipes cada vez que tiene que reordenarlos para mantenerse arriba, ¿no? Entonces, por eso unimos de esa manera. eh, que ojo, que todas esas tomas de la ciudad es Santiago Centro, un Santiago céntrico que está destruido, incluso quizás para ustedes no se dan cuenta, pero hay unos edificios que son unos horrorosos, que son guetos verticales, les llaman, ¿ah? Edificios de 40 pisos que tienen 2 ascensores, que viven inmigrantes, y eso en esas persecuciones está mostrado, esos espacios que son realmente, más encima, a 1 kilómetro del centro histórico de Santiago, no es que estén... entonces, de alguna manera la película agarra parte justamente describiendo estos mundos, ¿no es cierto? Donde hay un control total sobre la situación, donde finalmente hay una sensación de desorden que estos personajes quieren ordenar. Bien, justamente recién mencionabas la araña y yendo un poco justo a esa figura, ¿no? Simétrica, pienso también en las simetrías que construye la película. Primero la simetría en su estructura narrativa, digo, presente y pasado, alternado de forma, digamos, constante y simétrica, incluso con cortes abruptos, ¿no? Que los vinculan inmediatamente. E incluso también lo que se plantea en definitiva la simetría histórica. Pero esa forma pendular o que incluso es basculante, incluso la cámara, ¿no? También hay un movimiento ahí Sí. permanente de la cámara que acompaña ese ir y venir temporal. Eh, Esos dos puntos permanentemente abordados por la película, de alguna manera aluden por omisión a lo que está en el medio, ¿no? Es decir, que uno se pregunta, ¿qué ha ocurrido en el medio para que ese cordón umbilical se sostenga, ¿no? Y uno piensa, por lo menos en eso, en esa, en ese tiempo donde 16 años efectivamente han sido de dictadura, una dictadura que evidentemente marcó, pero también luego ha habido 30 años de democracia. Claro, sí. 24 de los cuales han sido gobernados por la Concertación. Por la Entonces, centroizquierda, claro. claro, y entonces me pongo a pensar, como también pensando en este rebrote de algunos discursos de derecha que ocurren en el país, digo, ciertamente, además de ser crítico en relación a eso, también hacer un mea culpa y decir, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en todos estos años de democracia que no se ha podido desarticular ese discurso? No es solamente la presencia en los márgenes de estos personajes que para determinadas personas pueden pasar por locos, sino en todo caso la supervivencia de personajes que han sido protagónicos en los años oscuros y que hoy de repente, como muestra tu película, son CEO de empresas o tienen roles jerárquicos en instituciones.
Eso habla también, ¿no? Digo, según tu lectura, digo, ¿qué es lo que ha ocurrido para que ese cordón no sea cortado? Uy, es difícil. Chucha, di vuelta al agua, ¿viste? Me puse nervioso con la pregunta. Por Pero suerte era estaba agua. lejos de la computadora, eso está bien. Sí, por suerte era agua. Eh, sí, bueno, hay muchos diagnósticos y el diagnóstico es dinámico, ¿no es cierto? Porque efectivamente lo obvio es que ha habido una clase dominante que apoyándose justamente en las estructuras políticas que dejó una constitución y un grupo, de alguna manera, ciertas restricciones, camisas de fuerza a través de una constitución, que para renovarse tenía que suceder lo que sucedió, que fue una revolución directamente hace 2 años, si no era imposible, porque no, de alguna manera una minoría estaba sobre representada y esa minoría tenía derecho a veto y de hecho estaba sobre representada porque llegó hasta el 2005, habían en el Senado y en las cámaras habían sobre representación porque habían lo que se llama senadores designados, que muchos eran militares. Entonces, de alguna manera, estuvo todo muy bien armado, que de alguna manera hizo que la izquierda celebrara triunfos que no eran tales. ¿Ah? Eso es la manera positiva de decirlo. ¿Ah? Pero, o sea, se lograba una reforma constitucional que permitía algo obvio y era como un gran triunfo y quizás el parte importante del pecado es disfrazar eso como un gran triunfo político que nunca fue. Pero por otro lado, no, yo creo que siento que la centroizquierda se acomodó también, ¿no es cierto? Y nos acomodamos al poder y nos acomodamos a muchas cosas que nos permitió convivir. Y la película, si trata de algo, trata de esa promiscuidad entre lo público y lo privado. La historia personal no es porque necesariamente me guste una historia de amor, sino porque está íntimamente ligado lo público y lo privado en este país, lo que lo complejiza mucho. ¿Ah? Quizá en Argentina no sé si es lo mismo, pero hay una clase dominante que se conoce, no, pero si ese señor es un buen abuelo, no, no, ya sí, participó de esto, y se da una manga ancha para finalmente una cantidad de situaciones que suceden diariamente y que hacen que sea muy complejo salir, a no ser que se arme una revolución como se armó hace 2 años, digamos, no sé si ustedes saben, pero se quemó el metro, que es como el símbolo del progreso en Chile. Se quemaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es que yo siento que un grupo ha sido muy hábil en ser capaz de mantener el poder y en la película está mostrado sutilmente eso porque el dueño de todo, en el fondo dona un colegio, ¿no es cierto? Patrocina un colegio, pero él está preocupado del negocio inmobiliario que va a hacer. A mí una de las secuencias que más me gusta de la película esa, que suben el colegio y que de alguna manera y es como que la manera de presentar el problema a él es como que realmente él piensa que estos niños son unos afortunados con los computadores y tocan los computadores, y de alguna manera eso es como el gatopardismo, ¿no es cierto? De ir que todo cambie, que nada cambie finalmente, porque son feministas, hoy día son feministas, hoy día lo que quieran vamos a cambiar, ¿no es cierto? Y en su minuto fueron nacionalistas. ¿Ah? Y esa también es la historia que estamos contando. O sea, a los personajes, al personaje de Mercedes, de lo mismo el nacionalismo, no, se le olvidó a todos, ¿te fijas? ¿No? Pero al tipo que fue su espacio único en su vida y que rememora y quiere. Y ese grupo también están sacados de la realidad. ¿Eh? Hay estos grupos de ex, ¿no es cierto?, que están orgullosos y que están listos para entrar. En Chile hubo es que la pandemia aplacó todo, digamos, pero cuando íbamos a estrenar la película, justo había una marcha anti-inmigración, porque nosotros hemos tenido una inmigración muy activa, sobre todo de haitianos muy potente y ahora de venezolanos, que encima es terrible, cruzan por el desierto, se muere gente por el frío, eh, y es un tema potentísimo y que se discute y obviamente
las variaciones van de la izquierda a la derecha como regularmente, o sea, eso cumple la norma, digamos, ¿no es cierto? Pero iba a haber una marcha, como les digo, en agosto, o sea, cuando nosotros estrenamos hace 2 años, eh, en la cual se invitaba a la marcha armado. ¿Ah? Era casi como una propaganda para la película. Decía yo. Entonces, de alguna manera, uno es testigo de pequeñas cosas que hacen, como dices tú, que la película tenga vida y lamentablemente mantenga vida. Pero quizás lo más potente y más fuerte, quizás, para mi gusto, es la mirada de cómo la clase dominante se la arregla para mantenerse ahí. Recién mencionabas el amor en tu película, que Mm, creo que quizás es el gesto más osado que tiene la película, ¿no? La mm, de mm, vincular el amor con estos personajes, mm, habituados a que incluso hoy en día, quizás abandonado cierto escepticismo que gobernó el cine durante los primeros años del mm, 2000, hoy mm, en día son muchas las películas que a partir del gesto amoroso mm, o la epopeya de la película que le permite a los personajes trascender las trabas, que por lo mm, general son injusticias sociales o mm, económicas, van acompañadas, ¿no?, del amor, de una gesta que está mm, vinculada con el amor. Y aquí aparece de repente el amor vinculada con sujetos que, más allá de opiniones políticas, están reñidos con los intereses de las mayorías populares. mm, Y es algo bastante, digamos, mm. cáustico, ¿no? A mí como Claro. espectador lo que me generó fue digamos, en una constante sensación de distancia con esos Mm, personajes, mm, de aborrecerlos, momentos de empatía mm, que generan cimbronazos, ¿no? Una mm, inquietud mm, latente en mí a partir del gesto amoroso que inevitablemente siempre te llama a acercarte a los personajes, y en cuanto mm, te acercabas era nuevamente el rechazo que sentías. Si mm, bien la película permanentemente, o vos con tu cámara, te mm, mantenés distante, digo, no hay una sola subjetiva en la película, mm, mm, mm. claramente, digo, no es que nos invitas a Claro. colocarnos en la perspectiva de los personajes, eso no ocurre, pero sin embargo, digo, me llamaba la atención esto, ¿no? De vincular el amor o acercarnos mediante el amor a estos Mm, personajes. Quería saber, no como director, incluso hasta como espectador de la película, dada la mm. distancia, cómo lo vivís vos. Sí, a mí me pasó, una película que me costó hacer, eh, que, que tuve pero que lo pasé muy bien porque tuve mucha suerte, por ejemplo, de trabajar con Mercedes, ¿no? Pero que me costó hacer por eso mismo, porque justamente era siempre el límite de lo que yo pienso y sacarme eso, ¿no es cierto? Y ponerlo yo siento que, como te digo, acá en Chile gente la criticó muy mal por eso, muy, muy mal por eso. Y a mí me siento que es de las cosas buenas de la película, que esa incomodidad, ¿no es cierto? Esa como que te entregan algo para acercarte y, y a mí me pasa bueno, tampoco quiero explicarla, pero lo que sientes no es amor a esta altura, ¿no es cierto? Pero de alguna manera es el único punto flaco de esta mujer, ¿no es cierto? Es la única debilidad del personaje de Mercedes, ¿no? El único... eh, y, y, y yo siento y por otro lado, él no es que esté enamorado de ella, ¿no es cierto? Es que es el único espacio de pertenencia que tuvo. ¿Ah? Entonces, bajo esa perspectiva, a mí me gusta. ¿Ah? Pero me costó como realizador y como, bueno, yo como escritor también, encontrar no sé si el justo, no sé si quedó justo o no, pero encontrar el equilibrio ese entre finalmente, de nuevo, lo personal y lo político. Y recién la mencionabas a Mercedes Morán. Escuché un podcast que hizo en la que hablaba de la experiencia que tuvo trabajando con vos. Justamente ese podcast lo hizo en compañía de Paulina García, Mm, y quien la ayudó con su acento chileno, y, mm, mm, y ahí colaboró. Y nada, se deshizo en halagos de vos, pero sobre todo habló
de un vínculo simbiótico, de algo muy fuerte que pasó durante el rodaje. Me gustaría saber qué surgió, digamos, ¿no? Qué de Irene, de Inés, perdón, surge a partir de la aproximación de Mercedes al papel. Bueno, siempre, como trabajo yo, es justamente como un poco someterme a los actores casi, o a la actriz y a las actrices. Primero tengo una admiración total, siento como que los espacios, o sea, las secuencias son actos de magia, digamos, de un papel a que alguien lo encarne y que salga algo y que eso emocione y que o entretenga o tenga algún... Entonces, siempre es lo que más me gusta finalmente de esto y el trabajo que finalmente es un trabajo de conversación, algunas veces de ensayo, algunas veces de nada, de tomarse un café, de conocerse. eh, para mí son las experiencias más gratificantes finalmente y lograr haber trabajado con una persona de esa manera, que es argentina, ahora tuve la experiencia de trabajar con colombianos, es como, hay algo ahí que realmente hay una cultura universal que va más allá del cine y que tiene que ver con es como la mirada latinoamericana que creo que existe. ¿Ah? Y en ese sentido, aparte de todo lo concreto que aportan a los personajes, o sea, Mercedes es una persona brillante y muy talentosa además, y muy generosa, porque esas tres cosas no necesariamente van juntas. ¿Ah? Así que en ese sentido, feliz repetiría con ella hacer un trabajo y siempre pensando, pese a que sufrimos mucho con el acento porque fue un trabajo muy largo, el chileno es muy difícil, el argentino es muy, ustedes no pierden nunca, ustedes son, la diáspora argentina puede estar años en diferentes lugares y siguen hablando como argentinos. Nosotros somos mucho más camaleónicos, perdemos inmediatamente el acento. Eh, pero el chileno es difícil y fue un trabajo muy bonito porque fue un trabajo de preparación, en rodaje y en post. Entonces fue bueno. Bien, bueno, ¿les parece? Ampliamos la ronda, convocamos a nuestras compañeras y nuestros compañeros a que hagan uso de la palabra. Despedimos de paso a nuestros amigos que estén en Facebook viéndonos. Los invitamos el próximo miércoles en realidad será la próxima semana, ya les comentaré. A sumarse al Leopoldo Cine Club, escriben a elleopoldo.cineclub@gmail.com y se suman a nuestro cineclub de forma gratuita. Así que bueno, vamos con la lista de oradores. Me gustaría escuchar a muchas compañeras y compañeros hoy. Así que si les parece, vamos haciendo intervenciones breves, así damos espacio para que esto sea coral. Así que vayan teniendo ahí, apuntando sus inquietudes, sus impresiones acerca de esta película. Y comenzamos con Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces? Hola, un gusto, Andrés. Un Estamos gusto. muy familiarizados últimamente con los hermanos trasandinos. Ayer estuvimos en un chat con un colega tuyo y ya nos familiarizamos con los modismos. Sí, porque tú negabas que el argentino no perdía el acento, según tú. No, pero yo, escúchame, Andrés. Tú negabas que el argentino perdía el acento y dije, bueno, pues él sabe más seguramente, por eso digo. Mira, no hablemos de cuando se van a España, porque como no podemos ir ahora, pero se van una semana a España y vienen hablando como andaluces. Van a Córdoba de acá, y bueno, ya viste todo. Bueno, pero sí, habías visto, bueno, pero bueno. Che, bueno, sí, tu película me gustó mucho. Digamos, la escena inicial en donde Inés interviene en el partido de fútbol para que pongan a sus nietos, yo no sé si yo como padre me ha tocado ir con mi hijo, ¿viste? Y los padres son muy jodidos, muy complicados, bueno, porque intervienen, pero a tal punto no, tenés que tener mucho poder para parar un partido de fútbol, ¿viste? Arruinarle el entrenamiento. Me parece brillante la manera de mostrar, de esa manera de mostrar los que, ¿no? Lo que tienen el poder, ¿no? Acá había creo que era una novela que se llama Los ricos no piden permiso.
¿no? Claro. Los hijos no piden Claro. permiso, nunca. Claro. Eso me pareció espectacular. Mm. Te quiero hacer un par de preguntas. Mm, Así dejo lugar a los otros compañeros. ¿Qué acogida tuvo la película? Te dijo recién. Mm. Tuvo en la película, yo, a ver, pero quizás con respecto en términos absolutos, tuvo una buena acogida. Es la película Bien. que mejor crítica ha tenido en mi país. Fue representante del país para los Oscar y para los Goya. Eh, Tuvo una buena acogida, te diría yo. Pero, y a nivel de público, fue la segunda película chilena más vista del año. O sea, estuvo bien, pero yo había tenido unos éxitos con películas también complejas, digamos, que habían sido mucho más éxitos, que son Machuca y otra Sí, película que se llama sí, Violeta se fue a los cielos. las dos, sí, lo Entonces, vimos. Sí. en términos relativos, quizás pero no fue tan exitosa como esas, pero funcionó bien. Pero también una película creo que muy exigente por el tipo de personajes, al menos para la audiencia chilena. Eh, Son personajes que acá en Chile no se podía empatizar, pero no caían muy bien. Y creo que una película que si se estrenara hoy día se miraría de otra manera también, un poco, que quizás sería más digerible en ese sentido. ¿Ah? Pero, pero sí, o sea, tuvo buenas críticas, tuvo gente, como Claro, te digo, que la atacó directamente, mm, o sea, provocó conversación, que es bueno. claro, claro. Digamos, hay dentro de la cinematografía chilena, aparte de tu película de Machuca, Mm, la de Pablo Larraín, no. Hay mm. más, digamos, existe más producción que traten el tema de la dictadura y de la postdictadura. Sí, Yo muchísimo, creo que muchísimo. Mucho, Primero que ¿no? nada, sí, muchas películas. Pablo Claro. tiene muchas. Yo hice una serie que es interesante verla, quizás se llama Ecos del Desierto, que es la historia de una mujer que, que busca los restos de su marido durante 30 años y termina enfrentando a Pinochet, que es una historia real. ¿Ah, sí? Sí, es interesante eso. Yo creo que están bien en YouTube. Ecos del Desierto se llama. Son 4 ¿Cómo se llama? capítulos. ¿Cómo es, Ecos del perdón? Desierto. Ecos del Ecos del desierto. Desierto. Está bien. Bueno, y mucha gente ha hecho, y hay te diría que Chile tiene una tradición documentalística muy potente también, y se ha trabajado mucho eso, esa memoria, y sigue la gente joven haciéndolo, pero evidentemente el pilar de eso fue Patricio Guzmán con la batalla de Chile, y desde ahí Claro. para adelante él ha seguido trabajando eso hasta hoy día, digamos. Y entonces, parte importante del tema trató de la dictadura, postdictadura, y ahora, como te digo, el reflejo de eso que es el estallido social. Ah. No, bueno, después creo que digamos, la actuación de las dos de María Valverde, María Valverde, ¿no? Sí, 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 sí. Y, Inés joven y Inés vieja. sí. está genial. Claro, los Mm. perfiles, cuando se le ve la nariz son Sí. iguales. Está bueno Y, eso, sí. y nuestra Mercedes Morán, que bueno, yo desde que la vi, bueno, no sé, en Tali, haciendo el papel de Tali en la película En la Ciénaga, viste, bueno, Mm, mm, es una actriz que... Bueno, nada, eso. Ah, bueno, y digamos, cuando empecé a ver la película, yo ya la había visto, la mm, volvimos a ver ahora para tenerla más fresca. eh, Estos viajes del pasado al presente funcionan muy bien. O sea, de mm, alguna manera, viste, que pueden llegar a resultar, no sé, mm, yo no, Confuso, pero sí, no tan claro. confuso, está muy bien, está muy bien ensamblado una cosa con la mm. otra. Así que, bueno, Andrés, te agradezco Muchas que estés gracias. aquí, y te mando Muchas un abrazo, gracias. viejo. Ya, un gusto, muchas gracias. Gracias, Héctor, por tu síntesis sobre todo. ¿Vieron lo corto que fue Héctor? Bueno, al revés hagan. Tarden, compañeros. Vamos con Silvia entonces y luego Alicia. Silvia, ¿está por ahí?
Silvia está sin cámara y muteada. Ahí la pillé yo. Ahí está. Bueno, en todo caso, mientras Silvia se desmutea, le damos paso a Alicia. Hola, ¿qué tal, Andrés? Encantada de conocerte. Bueno, sí, a mí me gustó mucho la película. Más me gustó Machuca. Machuca me fascinó. Pero esta película por bronca con los personajes, por esa cosa de esa actitud que vos decís de la falta total de empatía. Yo inclusive, para mí no fue una historia de amor, fue una historia de pasión entre dos violentos. La imagen el que me quedó grabada es el tema primero, la absoluta compenetración del personaje de ella de jovencita, de la actriz esta chilena, con ella, era impresionante, era la misma persona, las dos eran la misma persona. Y el paralelismo así de los rasgos medio psicopáticos de ella. Cuando el nene está llorando, que es chiquito, que ellos están comiendo, que empiezan a asustarlo, y ella se queda sentada, no se le mueve un pelo, sigue, mientras el padre sigue asustando a ese nene, y después en paralelo aparece la imagen de Mercedes Morán cuando recibe al hijo, de la manera en que lo recibe, con también esa ausencia total de sentimiento, de cariño con el hijo. Es una personalidad que a mí y a todas las mujeres en general nos produce un rechazo tremendo, tremendo. La actitud de ella también con respecto a esa relación que tienen. Pero me pareció fantástico porque yo creía que era justamente lo que me tenía que producir, ¿no? No es que me estaba produciendo algo mal. No podía empatizar de ninguna manera con ellos, ¿no? Con los protagonistas, digamos. Me gustó mucho, me pareció lo que vos hablabas de hace 2 años, del levantamiento en Chile, de que fue terrible, terrible. Yo lo miraba en los noticieros y sufría horrores. Y la historia de la sociedad, ¿no? Social de Chile, qué tremendo que es, qué tremendo. Las luchas esas, los chicos que hablaban de la violación de los derechos humanos, cuando caían presos, que los violaban, que evidentemente para que eso suceda y siga sucediendo, tiene que haber una buena porción de la sociedad. Como decía Felipe Piña, el historiador, hay que ver toda la foto, ¿no? Tiene que haber una porción de la sociedad grande que admita eso y que esté de acuerdo con eso. Así que me pareció un fiel reflejo de eso y bueno, y me gustó mucho. Voy a ser breve porque si no yo no paro de hablar. Te agradezco mucho, me encantó la película y ya te digo, lo que más me impresionó fue la absoluta simbiosis entre Mercedes Morán y la actriz esta chilena, que no podía ser otra que la misma persona. Cómo lograron compenetrar sus subjetividades de tal manera con el personaje y encarnaron de tal manera, tenían una carnadura esos personajes, que sigue la misma línea de tensión, me pareció espectacular. Bueno, nada, eso. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, estamos teniendo problemas con Silvia que no puede activar. Hemos hecho todo lo que, lo que podíamos, Silvia. Fíjate en todo caso si te Tiene que apretar, salís. dile a Silvia que apriete el micrófono. Que apriete Pero, cuando. pero dice que el anfitrión no le permite y nosotros le hemos permitido a todos. Bueno, lo único que te tiro, Silvia, por ahí te sirve es salir y volver a entrar. Fíjate, capaz, ¿no? Como esta cosa de apagar y prender, que a veces es lo más sencillo y funciona. Bueno, ¿alguna compañera o compañero más que quiera sumarse? Ahora no hay nadie ahí la veo levantando la mano a Isa. Bien, dale Isa, y mientras vayan sumándose. ¿Qué tal? Ahí Buenas vamos. noches. Aprovecho este momento que hay esta pausita para 2 cosas muy cortitas.
Una que me llamó la atención en la película, que fue el final, cuando él llega al centro y lo ve invadido por otra gente que era como que no tenía que ver con la gente inicial, ¿no? De sus tiempos jóvenes. Toda esa gente además me llamó la atención porque pensé de dónde son. Y ahora que te escuché a vos decir lo de la inmigración, ¿se migración de Haití? Perdón, ahí la perdí, Alicia. No, Isabel, creo que decía si los inmigrantes provienen de Haití. ¿Era eso, Muchos de Isa? Haití, sí, muchos de Haití. No, pero en realidad la consulta es que a mí me pareció que en el final, cuando él vuelve al centro, que después realiza esa masacre que mata a todos, se encuentra con gente extraña. Se nota invadido él en su centro. Y la gente en sí, yo pensaba cuando vi la película, ¿de dónde son? ¿De qué origen son? Porque no parecían ni chilenos, ni argentinos, ni... ¿Quisiste representar ahí esa inmigración masiva de Haití? Sí. ¿O no tiene nada que ver? No, absolutamente. Más que es un centro de, justamente, finalmente acá vienen a Chile, vinieron particularmente, ahora se están volviendo por las condiciones, pero vinieron grupos bastante grandes donde se juntan y hacen su vida y tienen estos ritos, son muy religiosos, y tienen estos ritos religiosos en capillas. Así que Yo efectivamente pensé que eran brasileros primero, pero después no, son haitianos, hablan otro idioma. Bueno, él Claro. dice, acá se habla chileno, ¿no es cierto? Que es un absurdo, porque no existe ese idioma. Entonces, sí, pero son haitianos. Y la otra cosa es que en una parte de tu explicación, de tu charla, dijiste que ahí me quedó la duda. Lo único malo de Inés, del personaje, pero me quedó la duda que era lo único malo que No, estabas lo único malo haciendo es la referencia. debilidad. Él hace que para Inés sabe cómo actuar en todo, pero tiene una debilidad que era este hombre. Ah, claro, porque yo decía, O yo sea, le veo no. muchas más cosas malas que una. No, Pero no de cualidades o defectos, sino de... Exacto. Sí, no te había interpretado. Gracias, De Andrés, nada, un hermosa. gusto, muchas gracias a ti. Yo le veo muchas más. Fue muy bueno. Bien, ahora sí, ¿no, Silvia? A ver Sí, si ahora sí. y nos Hay que permitís, apagar Marina, y prender. que le damos Sí. palabra ahí a Silvia. Dale. Bueno, ¿qué tal? Ahora sí pude. Bueno, me gustó mucho la película, me parece muy bien realizada, sobre todo esa relación entre dos hechos violentos, uno del pasado y otro de ahora. Y ese trío siniestro, o sea, no nos tiene que gustar, está todo hecho para que nos guste. Ella, que es la manejadora autoritaria, porque hasta el final es una autoritaria que maneja todo, pero al final de todo se queda sola. Y los otros dos, uno que es un violento y el otro entre ellos dos se dedican a cooptar gente que tiene una personalidad apta para ser convencidos. De esto que para mí yo acá he conocido algo como Patria y Libertad en mi juventud, que ustedes no lo conocieron, que era Dios, Patria y Hogar, que estaban en la calle con sus banderas negras, y no tienen para mí una ideología en sí, sino que ellos son antinacionalistas, son nacionalistas, anticomunistas y anticapitalistas, son todo anti, pero no tienen una ideología para proponer como una ideología política. Y además son cobardes, porque lo que hacen con este muchacho es primero mandarlo a matar a alguien, porque ellos en realidad
son violentos, pero ellos nunca hacen las actividades violentas, lo manejan al otro para que lo haga, después lo hacen pasar por muerto, y siguen su vida como si nada, hasta que él aparece, pero el único perjudicado ahí fue él, que es el que realmente creía en lo que estaba haciendo. Claro. Bueno, nada más que eso. Es interesante un comentario ahí que los hechos políticos, aunque parecen inverosímiles, son verdaderos. O sea, obviamente la historia personal es una invención o junta de personajes, pero este grupo hizo desaparecer una persona. Y es muy interesante eso, ese concepto, ¿no es cierto? Y la persona después apareció en Argentina, fue una gran convulsión, pero de alguna manera esta creación del mito, un funeral donde todos los dirigentes sabían que estaba vivo y casi lloraban y hacían grandes discursos, es impresionante. Así que... Hay que tener un muerto. Había que poner un muerto para hacer la Claro, revolución. había que tener un mártir de alguna manera. Entonces, eso, o sea, justamente la película se agarra de todos sus hechos. Ellos participaron en un intento de golpe que falló 2 meses antes del 11 de septiembre. Salieron al exilio. Eso está muy condensado, ¿no es cierto? Eso se cuenta en la historia, pero y justamente quedan un poco descabezados y cometen este crimen que es real, al edecán de Allende, que es un crimen muy, de alguna manera, una justificación para que la Armada se meta al golpe. La Armada estaba pidiendo una razón, estaba diciendo que es como, por favor, pégame un combo, porque... y eso es parte del plan. Y este decán, que era fiel a Allende, pero principalmente era una persona que tenía mucho poder dentro de la Marina. Dicen que es como, de alguna manera, la justificación interna para el golpe, que finalmente, igual que en Argentina, supongo, la Armada es la de mayor clase social, la que tenía una ideología, la que Pinochet fue el último en subirse al golpe. Al último que convencieron, y de hecho Pinochet era leal hasta el final y se dio vuelta en un minuto igual, pero se dio vuelta y o sea, es muy impresionante las relaciones de poder reales que hubo ahí. Bien, gracias. Muchas Andrés. gracias. Ahí pasamos a Vanina entonces y luego continuamos con Noemí y Gaby. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no quería perderme la oportunidad de saludar a Andrés, alguien a quien admiro, he visto sus películas. Nada, me gustaría decir que la película me pareció valiente, que Chile, al igual que España, hace un tiempo viene haciendo una revisión de su pasado que me parece alucinante como espectadora, y que la película tiene, por supuesto, que grandes actores, pero tiene un guión que está tejido como la araña, ¿no? Que es lo que a mí me hizo la interpretación del título, que está tan bien tejido que tiene un cierre sin tener un cierre, digamos, y que fue lo que más me atrapó. Es una película que no vi hace mucho, por alguna razón me negaba a ver o no se daba que pudiera ver, y me sorprendió gratamente. Hace tiempito se subió a Cinear y yo la vi apenas la subieron, y me pareció una joya de nuestro cine latinoamericano, y por supuesto del cine chileno. Nada, quería decírselo a Andrés, no perderme la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Vanina. Muchas gracias. Es cine argentino también, una coproducción con ustedes, con Magma, que fueron muy importantes, donde más encima hay talento tan importante como Mercedes, ¿no es cierto? Así que gracias también a Argentina. Sí, gracias a la gente de Magma, que nos ayudó muchísimo también para que este evento se haga, y una coproducción que también vincula a Brasil, ¿verdad? Sí, También exactamente. Sí. Hay fondos brasileros. Sí. Bien, Noemí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La película me pareció increíble, me dolió un montón, porque bueno, yo pasé los 70 acá y recuerdo perfectamente cuando fue el golpe a Pinochet, a Allende, perdón. Y bueno, y toda la historia que viene atrás.
yo creo que, bueno, retomando un poco cosas que dijeron, pienso que la dominación de estas derechas que están pululando por todos los países del mundo, están surgiendo estos grupos neonazis terribles, tiene que ver con el miedo, ¿viste? O sea, son las campañas del miedo, y entonces la gente se aferra a lo que cree seguro, y bueno, y así estamos. Cada día más. O sea, me pareció, o sea, a pesar de que todo la película habla del tema chileno, trasciende la frontera, porque estaba en casi todos los países latinoamericanos, que estamos, viste, con golpes más, digamos, no tan armados, pero golpes al fin. O sea, están los poderosos todo el tiempo socavando las débiles democracias. Y bueno, las interpretaciones, la película me pareció espectacular, Mercedes increíble, muy, muy, muy bien. Me extrañó, viste, cuando empecé a escuchar la voz y hablando en chileno, me sorprendió muchísimo. Lo que habla de una actriz espectacular. Y bueno, ya hay muchas cosas que ya dijeron. Muy, muy linda. Te digo, me conmovió muchísimo porque justamente yo tenía, cuando fue el golpe y asesinato de Allende, yo tenía una pareja amiga en ese momento ahí, que bueno, se fueron directamente después a México y actualmente viven en Estados Unidos, pero bueno, pasó tanto tiempo y volvemos, viste, con lo mismo. Y viste, lo increíble es que ahora estén haciendo una constitución, porque después de 40 años se dieron cuenta que la constitución era pinochetista. Terrible, terrible. Bueno, te felicito porque la verdad, muy conmovedora. Yo creo que, viste, no había mucho amor ahí, sino que era una toda relación patológica, mal. Y esta mujer terrible, que bueno, se sigue viendo, ¿viste? Lo vemos acá en las sociedades de estas señoras aristocráticas que tienen programas de televisión, por ejemplo. Es constante, ¿viste? O sea, y bueno, y lo que también me quería decir era que toda esa gente que adoctrinaban, estaban, o sea, siempre hay que pensar, a ver, atrás de quién está. Viste, ahí estaba la CIA y había capitalistas chilenos. Le daban $1 por una cosa, $5 por otra. No eran gente por convicciones políticas ni sociales, nada que ver. Había ahí gente que estaba bancando. Y te digo que yo tengo un familiar viviendo todavía en Chile, y viste, bueno, y mi tía, digamos, lo iba a visitar 1 o 2 veces por año, y ella me decía, dice, sube un carabinero a un micro y es terrible cómo se paraliza toda la gente. Y por eso recalco lo del miedo. O sea, infundar miedo paraliza a todo el mundo. Pero bueno, por suerte hay valientes que se animan y hacen películas. No, nada, valiente, los valientes son otros. Valientes son otros. No, muchas No, pero gracias. eso demostrar, o sea que vos estás mostrando una historia que después tiene difusión así mundial y viste, bueno, la verdad que maravilloso eso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Noemí. Gaby entonces y luego Catalina. Gaby está, no se Sí, escucha. no estás muteada, pero sin embargo no te escuchamos. No sé si el micrófono de tu... Va a tener que entrar y salir nuevamente. A Silvia le funcionó lo de entrar y salir. No, fíjate si quizás si tenés auriculares a mano. Fíjate a ver si ese micrófono funciona.
No, es una cuestión del mic, evidentemente. Dale. Le damos paso a Catalina y después volvemos con Gaby. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Catalina? Qué interesante esta película, qué interesante desde el punto de vista del tratamiento de la emoción. Porque uno como espectador está esperando que venga el bueno, ¿sí? El que ponga la justicia, el que marque el rumbo. Y cuando pensamos que por ahí alguno iba a cambiar, alguno de los malos iba a cambiar y se iba a volver bueno, nos va a mostrar por dónde va la cosa, no sucedía. Hasta que aparece por fin en forma de víctima, porque es el hijo, ¿sí? Es el que pone la mirada que queremos ver, pero la sufre, lo sufrió desde chiquito en la década del 70 y ahora la sigue sufriendo como hijo y con la presencia de los nietos también ahí que aportan a la emoción. Tardó en venir el héroe o el bueno de la película, pero estaba allí y lo sentimos. Y, La psiquiatra, te interrumpo, ahí yo creo que el hijo es interesante porque un buen punto que a veces uno se le olvida a esos personajes secundarios, que él es el hijo, que el hijo finalmente no puede hacer, está involucrado afectivamente y económicamente y depende de ello y eso es, ese país no avanza, ¿no? Pero hay una nueva generación que también está sujeto a la burocracia hospitalaria en este caso, que es la psiquiatra, ¿no es cierto? Y que al menos se da un gusto con él. Pero eso son estas nuevas generaciones que intentan romper, pero que no tienen toda la fuerza para romper, como tuvieron los más jóvenes. Los más jóvenes sí que lo hicieron en Chile. Y eso es interesante, perdona, pero no, pero te interrumpí. No, pero interesante el héroe, ¿no? Porque, Sí. es decir, el bueno, por no decir el Claro, héroe. sí, Porque él tuvo esa formación. claro. Y le da la misma formación a sus hijos, porque bueno, porque todos se lo vangan los abuelos, evidentemente. Claro. Él está atrapado en esa araña. Él Sí. es una víctima de esa tela de araña. Y sin embargo, los enfrenta. ¿Por qué? Porque les reclama, entre otras cosas, me parece, el afecto. Totalmente. Y muy, muy lindo la recreación de la época de los 70. Nosotros, yo que viví esa época, lo veo en la música, en la indumentaria, en los gestos incluso, en esas escenas en blanco y en negro durante la noche con las pintadas, y que unos pintaban una cosa y los otros venían y les borraban y les pintaban las otras. Lo viví como algo propio casi. Bueno. Muy buen trabajo para mostrar, ¿no? Dos épocas diferentes. Muy lindo, te felicito. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Bien, y ahí, a ver, Gaby, si has podido. No, Gaby. Dale, sí. ¿No tenés uno como este así que tenga micrófono? O sea, un auricular de celular. Qué raro. A veces pasa por el mismo software nomás. Quizás. Hacemos el último intento y si no te leemos. A ver. Hola. No, chuta. Qué lástima. Extrañaremos tu voz, Gaby, pero te copás y lo escribís, dale, así podemos leerte. Dale, buenísimo.
No hay nadie luego, así que de paso te hago una consulta mientras escribe Gaby y se vuelve a anotar ahí Alicia. Te consulto sobre la puesta, ¿no? Cómo has elegido la posición de cámara. Digamos, es digamos, justamente a raíz de todo lo que venimos conversando en relación al tema, a estos personajes, a la proximidad digamos, con estos sujetos que incomoda. ¿Cómo fue que definiste, digamos, desde dónde el punto de vista, ¿no? Desde dónde abordar esta historia? Sí, Y la relación de aspecto también, ¿no? Que has elegido. Sí, sí. Bueno, filmamos con respecto a a la visualidad, queríamos diferenciar obviamente la época, pero también diferenciarla. Y ahí tuvimos grandes discusiones porque son discusiones ideológicas casi. Yo quería justamente provocar y de alguna manera hacer una idealización de ese pasado, ¿no? Es una idealización de personas lindas, que se visten bien, que no se peinan, porque en esa época las clases altas también se peinaban de una forma muy rígida también, ¿no es cierto? Esto era más una Jane Birkin que una persona, ¿no es cierto? Entonces, hay una apuesta de que estamos en ese punto, ¿no es cierto?, del punto de vista de ellos, que ese espacio fue un espacio de libertad, de pasión, que lo recuerdan los tres en forma buena finalmente, independiente de que hayan sufrido, que hayan sido traicionados, lo que sea. ¿Ah? Y en cambio, el presente es una cosa, este país que crece deformemente, que es más feo, que es más, ellos viven como en una locura de casa. Para Chile esa casa es más que suntuosa, es de una riqueza, incluso conceptual, ¿no? Porque tampoco es la casa de los mexicanos, de los narcos, ¿no es cierto? Una casa con buen gusto, o sea, finalmente hasta se han culturizado ese espacio, ¿no es cierto? Entonces, esos son como los mundos visuales que se contraponen, ¿no? Y a nivel de cámara, nosotros acá finalmente los puntos de vista son los tres, ¿no es cierto? No nos centramos solo en la historia hoy se me olvidó el nombre de... Chuta. No, Inés, ¿cuál es Inés y los otros dos personajes? Se me olvidaron ya. Gerardo. Gerardo es, en algún minuto es muy importante, ¿no es cierto? O sea, la secuencia de Gerardo, estamos generalmente con Gerardo, ¿ah? ¿No es cierto? Las secuencias de ella también estamos. eh, pero finalmente hay una mirada más omnisciente en muchas secuencias también, ¿no es cierto? Que mantienen esa distancia que hablamos, ¿no es cierto? Es como nos acercamos, pero hasta cierto punto. Eso te diría. Intentamos también, ya es una cosa de que la cámara fuera parecida en los dos mundos, ¿no? En un principio íbamos a rigidizar más la cámara del pasado, íbamos de hecho a hacer una alusión mucho más al cine negro, pensamos incluso en hacerlo en blanco y negro, anduvimos por muchos caminos, ¿no es cierto? La femme fatal, la idea, pero finalmente mucha idea y a veces a mí me tengo que estar en el set y sentir un poquito lo que está pasando ahí. ¿Ah? Entonces, lo desechamos por eso un poco. Así que voy a contestarle a Gaby, ¿no? Quería decirte, bueno. Para quienes no están viendo el chat, Gaby, además de agradecer la charla, la presencia de Andrés, pregunta por las condiciones de producción, cuánto tiempo llevó el rodaje, si ha contado con libertad para contar esta película y de paso hace esta solicitud de contarnos alguna perlita, alguna anécdota que haya ocurrido durante el rodaje, que son siempre tan divertidas porque, bueno, Sí. esas locuras... que son esas jornadas, bueno, seguramente... No, tenemos muchas historias, pero a ver, partiendo partiendo un poco, esta es una coproducción chileno, Brasil y Argentina, y una película que
que parte importante la financió Fox. Y no tuve ninguna restricción. O sea, todo responsabilidad de los creadores. Nosotros somos muy autocensurados, los chilenos, así que si hay censura es propia, o al menos es indirecta, no me di cuenta. Así que nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con mucha libertad siempre. Y no lo vemos de otra manera. Incluso ahora yo estoy haciendo una serie para Amazon de un libro de García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, que filmamos en Colombia. Y también te juro que hemos trabajado con total libertad. Yo no sé si eso es tan normal, pero de alguna manera nosotros hemos logrado crear espacios con instituciones que supuestamente quizás no son tan conocidas por sus libertades, pero nosotros hemos logrado hacer al menos, o somos muy inofensivos, somos tan inofensivos que no les importa lo que hagamos, pero sí, yo me alardo me enorgullezco de haber trabajado siempre con mucha libertad y en equipo, con Fox, con Amazon en este caso, y con los equipos que formamos. Así que, con respecto entonces, para condiciones de producción, fue una buena producción, pero dentro de los límites reales de una producción latinoamericana, ¿no es cierto? Igual era una película cara porque son casi 2 películas. Generalmente se encarece entre más locaciones tienes, entre más personajes tienes, y eso era intensiva en locaciones y en personajes. A mí me gustan los mundos, las coralidades, me gusta ver rostros, me gusta eso y eso no es barato, pero siempre los límites del cine latinoamericano. Y cosas divertidas, filmamos una semana en Argentina, que fue muy entretenida, muchos exteriores, porque ustedes mantienen, nosotros entre los terremotos y nuestra manera de ver las cosas, destruimos las calles, destruimos los edificios patrimoniales, ustedes tienen más cultura patrimonial, no tienen terremotos, esa quizás es la gran razón. Y filmamos y nos pasó algo muy divertido porque la última noche, era la última noche del rodaje en total, es la secuencia que estaba hablando Catalina de la pintada, ¿no es cierto? Y tuvimos que pintar ese espacio bajo una línea de 1 metro, un tren, y obviamente se pintó antes, ¿no es cierto? Todo eso para rayarlo y llegó una vecina y se paró ahí y no quiso dejarnos filmar. Y se paró en el set y se quedó 5 horas en el set porque no quería dejarnos filmar. No sé si era ideológico, si estaba pidiendo plata, nunca entendí la razón. Tratamos de sacarla con policía, llegaba la policía y no podía tocarla, evidentemente. Así que finalmente filmamos con ella ahí. Llegó un punto y dijimos, ya hagámosla igual. Y ella lo hace que alcanzamos a filmar unos planos generales que no estaba ella, pero después era la pelea y ella en la mitad. Así, pero no te miento, nos fue al baño durante horas, ¿no? Mercedes Morán, que nos fue a ayudar, que no tenía que estar ahí, nos fue a ayudar, trataba de conversar con ella, Mercedes fue a conversar con la policía, no hubo caso de sacarla. Y de conocer los motivos. Y fue muy bonito porque empezaron a llegar otros vecinos, oye, tú, que no empezaron a atacarla porque no había ayudado no sé a quién en un momento, entonces que no era, pero fue... Y de eso hay todo el rato cosas impresionantes, ¿no es cierto? En los rodajes siempre uno tiene que estar... rodar una película es mucha frustración y también muchas sorpresas positivas. Entonces uno tiene que como que estar muy, ¿cómo se llama? Dúctil, ¿no es cierto? Donde aprovechar lo que sucede muchas veces, estar ahí. Yo creo que dirigir una película es estar presente, estar ahí, estar escuchando, estar mirando. Muchas veces uno llega muy ansioso, siempre es contra el tiempo, y te das cuenta, pasó el día y nunca estuviste ahí, no, fue como, y creo que con la experiencia lo que quizás más me sirve es estar ahí,
estar escuchando lo que sucede, estar entendiendo, más que pensar en lo que te falta, que siempre eso es agobiante. Buenísimo, qué buena anécdota. Y no sé si habrá quedado en el editado final, pero si no, en todo caso empezamos con Sí, un... se quedó totalmente. Bien, bueno. Ella no sé, quizás en algún plano está, pero muy divertido, ¿no? A ver quién la encuentra, ¿eh? Sí. Un ¿dónde está Wally? Vamos a Claro. jugar con esa escena. Muy bien. Bien. ¿Quién está? Alicia, ¿te habías anotado? ¿Querías Chao, sumar Gaby, algo más? gracias. Sí. Bueno, no, yo le quería, primero que a raíz de lo que dijiste recién, ¿no? De la tensión que significa filmar una película, yo recuerdo haber visto una conferencia de Tarkovsky que decía que entre los que viven menos estaban primero los pilotos de aviación y después los directores de cine. De lo que costaba hacer una película, dice Claro. lo que cuesta la tensión a la que uno es sometido y la plata y que no alcanza. Y me hiciste acordar. Y después yo quería, ya que cuando hablaron de valentía, ¿no? Resaltar, yo quedé totalmente anonadada con el levantamiento de hace 2 años de los jóvenes chilenos, ¿no? Eso sí que fueron valientes. Yo digo, cuando una sociedad tiene esa cosa social tan diferente, es un poco la dialéctica marxista, ¿no? La respuesta beligerante que tuvieron esos jóvenes. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo lo vivieron ustedes si no venía la pandemia? Porque lo que aplacó fue la pandemia, porque era como una revolución eso, fue una Bueno, cosa, un estallido impresionante, ¿no? sí. Sí, es interesante. Bueno, hay muchas teorías. Yo seguramente no soy la persona más adecuada para dar una, pero sí yo tengo la sensación de que hay que decir que raramente el mundo político reaccionó y el mundo político de alguna manera creó las bases de lo que estamos viviendo hoy día, que son un acuerdo para cambiar la Constitución. Y no solo eso, sino que después incluso lograron que fuera con representación de pueblo originario, paritaria en género, y de alguna manera eso fue aprobado después por el 80% de los chilenos, que es una barbaridad, y más encima, después que se nombró a 155 constituyentes, que fue una sorpresa increíble porque muchos independientes salieron y de alguna manera es como el estamento político donde la representación es más acorde con lo que es Chile de alguna manera. Pese a que ha tenido problemas en su acomodo, justamente porque hay mucha gente que no es política y que no tiene el expertise, digamos, fue una gran salida para mi gusto política. Sí, Yo soy moderado en ese sentido. La extrema izquierda o los comunistas piensan que fue entregar, que había que seguir con la revolución hasta quemar todas las estaciones de metro, no sé. no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, esas son opiniones políticas, pero ellos hoy día están participando de la convención. Pero hubo críticas también se sintió que era una especie de salida para aplacar algo, una fuerza que venía, pero tan importante como la violencia que hubo, es que hubo una marcha histórica en este país donde fueron, no sé, 2 millones de personas en la calle, nunca Sí. se había visto una marcha así, apoyando esto. Y la violencia esporádica se mantuvo hasta efectivamente pero también esa revolución, la revolución cuando pasa y la política se la toma, ya tiene otro curso, digamos. Entonces, yo estoy feliz que haya sucedido eso. Ay, sí, Hay sí, sí. personas que no, hay personas que piensan que fue una Que tenía entrega, que ser más fuerte. que fue una Bueno, entrega. no lo sabremos nunca, vino la pandemia. No, pero yo estoy feliz que haya sido así. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, faltan 5 minutitos, salvo que alguien tenga algo para sumar, que haya quedado en el tintero. Hable ahora o calle hasta la semana que viene. Tampoco tanto. Bien, bueno, Bueno, si les muchas parece gracias. entonces, nos vamos a hacer la cena. Andrés,
Placer enorme, aplausos desde todos los muchas lugares gracias a donde ustedes. estamos. Muchísimas gracias por haberte acercado al Cineclub. Ha sido un encuentro hermoso, la oportunidad de ver esta película y también que sea una invitación para quienes no vieron Muy Violeta se bueno, fue a muy los bueno. cielos, Machuca o el resto de las obras de Andrés, háganlo porque es placer y es la oportunidad de acercarnos al cine latinoamericano, que no es lo más fácil. Lo No. digo como programador, es un problema que sea tan inaccesible el cine que tenemos más próximo en términos geográficos. Es un problema que siempre lo hablamos con distribuidores y distribuidoras. Bueno, ¿cómo hacemos para acercarnos a nuestro cine? Acá tenemos una oportunidad, así que bueno, bienvenido sea que esté más próximo el cine trasandino. Así que bueno, muchas gracias Andrés, te seguiremos los pasos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todos. Muy bueno, Un buenas gusto, noches. como Y a siempre. todas y todos, bueno, admiro gracias, admiro el saludos. cine argentino terriblemente. Nosotros siempre lo estamos mirando por su variedad, por la cantidad de increíbles creadores que tienen. Así que a cuidarlo, ¿ah? Porque de verdad Además que lo bonito es que ahora estuve en México, me pasó la misma sensación, que las culturas profundas viven aparte de la contingencia, o sea, se permean obviamente, pero hay una sensación de que la cultura en Argentina y particularmente el cine tiene una vida independiente de las modas, de muchas cosas. Entonces, felicitaciones y por lo menos para los realizadores chilenos, o para mí al menos, siempre son una fuente de inspiración. Gracias Andrés. Hay pregunta Gaby si tienen Cinemateca en Chile. Sí, tenemos Cinemateca, sí. Bueno, con la democracia se restituyó eso, hace un trabajo interesante, sobre todo de guardar materiales. Por ejemplo, mis películas en cinta, en celuloide, están ahí y tienen una programación permanente. No tenemos una cinemateca como la mexicana, ni como ustedes tampoco. De alguna manera ustedes tienen estas salas que se pueden ver cine argentino en sala. Nosotros tenemos poco de eso. Pero hay o más casi actividad nada. de preservación, tengo entendido, en Chile que en Argentina. Incluso ¿Sí? compañeras mías, cuando yo trabajaba en el Inca, se habían ido a formar a Santiago en algunos encuentros que hubo. Perfecto. Por eso acá digo, estamos. siempre el pasto de al frente es más verde, eso no hay, o el refrigerador es mejor la comida, o sea, eso es la naturaleza humana. No, pero sí, pero acabo de estar en México, como decía, y hay una cinemateca preciosa y vigorosa, llena de gente joven, con una programación excelente, mezcla de actualidad con cine mexicano antiguo, con cine latinoamericano, muy interesante, me dio mucha envidia. Bien, bueno, Y ahí que no es sana. a buscar a ver qué es lo que están haciendo. Bueno, Ok. paso el chivo de la semana próxima. Aviso importante, no estaremos martes, sino miércoles la próxima semana. Lamento para quienes tienen actividades, pero bueno, ocurre lo siguiente, hablando de cine nacional, a la par que Andrés comenzaba su carrera, también lo hacía acá en nuestro país otro director que también dio mucho que hablar y fortaleció el cine, lo que se fue llamado Nuevo Cine Argentino, que fue Juan Villegas. Juan Villegas no solo hace cine, sino que piensa su oficio, al igual que lo hacía Peter Bogdanovich. Así que Juan Villegas, fanático de Peter Bogdanovich, ha analizado mucho la obra de él. Así que aprovecharemos los 50 años de The Last Picture Show, la última película, una película emblema del cine de Bogdanovich, para hablar acerca de Bogdanovich junto a Juan Villegas. Así que compartiremos esa tremenda, nostálgica y divertida película de Bogdanovich para hablar junto con Juan acerca del cine de este maravilloso director, como preámbulo de lo que luego será la visita nueva de Juan para hablar acerca de Las Vegas. Según él, la película más bogdavichiana de las que ha hecho, una comedia deliciosa, un encuentro que tendremos más adelante, en noviembre, donde recuperaremos muchas cuestiones que Juan planteará en el encuentro del próximo miércoles, ya refiriéndonos al cine al cine propio, el que ha hecho él. Así que bueno, no se pierdan, miércoles próximo, 20 horas, homenaje por los 50 años de la última película, esa tremenda película de Peter Bogdanovich, de la mano de Juan Villegas. Así que bueno. Esté muy bien. Gracias a Buenas todos. noches. Fuerte Chao. abrazo. Nos Un abrazo vemos. a toda la Suerte. barra brava del Leopoldo Cine Club.
Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao, buenas noches.